¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Es un placer para mí saludarlos. De nuevo les doy la bienvenida a todos aquellos que no nos saludamos en esta mañana a su módulo de planeación y diseño curricular. Voy a impartirlo su servidor, el profesor Segoviano, a sus órdenes. Vamos a empezar. Recuerden que es muy importante, en primer punto, que realicemos anotaciones. Aparte del trabajo, les voy a solicitar apuntes, pero no quiero apuntes como tales de copiado de diapositivas. Quiero reflexiones. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a entender primeramente unas características muy importantes de la planeación. En primer punto, vamos a recordar que la planeación debe de ser flexible, ya que constituye una guía de trabajo, el cual debe permitir ajustes para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje, pero la flexibilidad del cambio cuando haya la necesidad, y debe de ser permanente porque debe de ser un proceso continuo y dinámico. Debe existir continuidad entre un plan y el otro y una secuencia, para que haya una armonía entre cada una. Entendemos entonces que la planificación es relevante, puesto que es necesario como instrumento de trabajo del docente, es nuestra arma principal. Todo docente debe de hacerlo de la mejor manera posible, usarlo y consultarlo tantas veces sea necesario, y corresponde a las instancias inmediatas ofrecer asesoría y control. Aquí claramente debemos entender que no en todas las escuelas los directivos son tan flexibles para enseñarle a un profesor de nuevo ingreso que no tiene la pedagogía a cómo hacer una planeación. Por ello, es necesario formarse en estos espacios maestrantes para poder desarrollarlo. Debe de ser coherente. Debe existir una adecuada coherencia entre el planteamiento del aula con los documentos curriculares, coherente a las necesidades actuales, a las necesidades de cada contenido para que pueda ser eficaz. Por ello, debe de ser preciso. Se refiere al trabajo curricular que realizan los estudiantes y docentes en el contexto en que interactúan, con propósitos definidos que se deben de enmarcar precisamente en nuestra planeación y que están definidos de enseñar y aprender. Los elementos del plan deben ser enunciados con precisión dentro de la flexibilidad necesaria. No lleva un régimen absoluto. Es pertinente y es prospectiva la planeación. Pertinente porque se basa en el desarrollo de esas competencias educativas y propósitos del grado en el que estemos. Y es prospectivo porque tiene un proceso de previsión y también, obviamente, proyectiva para futuro de nuestra área educativa. Ahora, es participativa porque no solamente es responsabilidad del docente estar acatando la planeación, también los miembros de la comunidad están inmersos y deben de estar tomados en cuenta para hacer una buena redacción de nuestra planeación, una buena planificación. Debemos de observar todos los procesos que incluyen dentro del aula y de fuera del aula para ver cómo vamos a planear nuestras actividades. Es funcional la planificación porque debe de orientarse de forma ágil nuestra labor docente para ayudar obviamente a coaccionar todo el proceso educativo y que la toma de decisiones que nosotros hagamos sea totalmente para retroalimentar el proceso y ofrecer seguridad en nuestra función. ¿Qué tipos de planeaciones podemos encontrar? Pues encontramos, obviamente recordando los términos, que la planeación en el sentido más universal implica tener uno o varios objetivos a realizar, junto a las acciones requeridas para concluirse exitosamente. La planeación, recuérdenlo bien, es fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempos. El proceso de planeación que muchos países utilizan y también México ahora con la escuela mexicana consiste básicamente en tomar decisiones por adelantado. La planeación educativa se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación. Y gracias a este tipo de planeación es posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias empezar a nosotros planificar lo que queremos enseñar. La planeación educativa implica la interacción de diversas dimensiones, por ejemplo, desde el aspecto social, y hay que tener en cuenta que la escuela forma parte de una sociedad y actualmente que estamos en un tiempo de pandemia, pues debemos de tomar en cuenta todo eso.
¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades tenemos? La comunidad y el alumno. ¿Se encuentra el partícipe del contacto electrónico, virtual, etcétera? ¿No lo tiene? ¿Qué podemos hacer? Y de acuerdo a la dimensión técnica, la planeación educativa debe considerarse al uso de la tecnología de la pedagogía. Y mientras que en cuanto a su dimensión política debe atender a los marcos normativos existentes. Por otra parte, la planeación educativa se desarrolla en una serie de pasos. La primera etapa, y es la que nos vamos a centrar el día de hoy para tenerlo como actividad, es el diagnóstico, donde se vinculan las necesidades educativas, las condiciones de aprendizaje y los factores externos. El paso siguiente es analizar precisamente el problema que encontramos en el diagnóstico y ver qué es lo que vamos a hacer para por nosotros poder adentrarnos en la enseñanza del alumno. Y esa planificación continúa con el diseño y la evaluación de las opciones de acción. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y lo que hace la planeación es tratar de anticipar el resultado de las posibilidades, es decir, tener la hipótesis siempre presente de lo que puede suceder. Y una vez elegida la acción o las acciones a seguir, llega el momento de implantar, es decir, de aplicar y poner en marcha todo el proceso. Entonces tenemos que, como primer punto, el análisis de la situación actual y debemos de hacer un análisis interno y externo de lo que se vive dentro del aula. Establecer los objetivos claros como número 2 y pasar esa fase diagnóstica donde nosotros podemos evaluar precisamente cómo se encuentran los alumnos y una fase de propósitos y objetivos que vamos a lograr por medio de esta planificación. Seleccionar las estrategias adecuadas, metodológicas, plantear precisamente las herramientas para la elaboración de una planificación curricular de base a las competencias y evaluar lo que nosotros hicimos. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a investigar el proceso y construcción de un diagnóstico. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Y concentrándonos en la situación actual, es decir, un diagnóstico a distancia. Busquemos herramientas de cuestionario por medio de internet o físicas, pero que podamos aplicar en un cierto contexto que sea cercano. Si no tienes grado, si no tienes grupo, para atender, un círculo de sobrinos, un círculo de vecinitos, a los cuales podamos implementar un diagnóstico. Pero en esta ocasión solamente van a mandar los ejemplos, formatos y describir cómo se hace cada uno de esos diagnósticos. Cualquier duda, ya saben, me encuentro en WhatsApp, ahí les puedo responder con toda confianza en el grupo. Estoy aquí en Classroom y estoy en YouTube. Dios los bendice, que tengan un excelente sábado.